Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otra aventura más. Hoy estamos ubicados en el pueblo de Congata, perteneciente al distrito de Uchumayo, Arequipa. Más exactamente en la parte baja del pueblo tradicional, el Carmen de Congata, en una tablada o planicie aledaña al área agrícola desde donde se puede apreciar el paisaje de la campiña de Congata y el río Chili. Hoy conoceremos un poco sobre la historia de la iglesia antigua de Congata. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Uno de los monumentos arquitectónicos y turísticos que posee el distrito de Uchumayo es la iglesia antigua de Congata, que es la primera que se construyó en el distrito. La iglesia data del año 1876, tiene un estilo arquitectónico colonial neoclásico. Sus paredes fueron construidas con sillar rojo o rosado y cal. Son pocos los templos en Arequipa construidos con sillar rojo. Entre los que tenemos información tenemos a San Pedro Apóstol en Uchumayo, del Espíritu Santo de Alata en Tiabaya y los tres templos en Yuraviejo, que datan de los años 1700 a 1800. La iglesia de San Andrés, la iglesia de la Virgen del Rosario en La Calera y la iglesia Virgen del Carmen. Esta iglesia fue devastada por los terremotos de 1958 y 1960. Cuenta el señor Jeremy Salas Ortiz que la edificación no pudo resistir los terremotos de 1958 y 1960. Y en este último movimiento sísmico es que se desplomó la nave principal del templo, lo cual su reconstrucción fue imposible.
La poca estructura en pie que se puede apreciar desde el malecón de Congata, que se encuentra a espaldas de la plaza de Congata. Allí se veneraba hasta los años 1960 a la santa patrona de Congata, Nuestra Señora del Carmen. Luego que el primer templo del distrito se derrumbara tras no soportar los dos terremotos, a iniciativa del señor José Salas Velázquez, hijo del pueblo de Congata, quien tuvo que vender sus tierras y ganados para levantar la nueva iglesia, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen fue construida para los años 1964 y las obras culminaron para el año 1973. En 1964 es que el señor José Salas Velázquez decidió recaudar los fondos para levantar una nueva iglesia, la cual quedaría a unos cuantos metros de la que se había derrumbado. No conforme con el diseño, don José recorrió junto al padre José Riva todas las iglesias de Arequipa, llegando a la conclusión que el estilo sería una combinación entre las iglesias de Santa Marta y la de San Juan de Dios. Un año después de su inauguración, el conocido hijo de Congata falleció a causa de una embolia. Y es a partir de esta fecha que los pobladores se hicieron cargo y trasladaron las imágenes del antiguo templo hacia su nueva casa. Lo más representativo de la iglesia son sus imágenes que corresponden a la época colonial, estas talladas en madera, como la Virgen de la Asunta, la Sagrada Familia, Virgen de los Dolores, y la principal que está colocada en el altar es la Virgen del Carmen, quien es venerada por los pobladores de Congata. Con el transcurrir del tiempo se creó la Hermandad de la Virgen del Carmen, la cual fue fundada por los años 1985, y desde ese entonces todos los años se celebra la fiesta central en el mes de julio, donde es llevada en procesión por las calles del distrito. Durante este mes recibe la visita de centenares de turistas nacionales y extranjeros. El antiguo templo, en el año 1996, fue declarado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Cultura del Ministerio de Cultura. Hemos llegado a la parte final del video. Mil gracias por habernos acompañado hasta estos minutos. Apóyanos con un me gusta, comparte, suscríbete y nos estamos viendo en otra aventura más.